hablando acerca de los dos testigos, y una de las cosas que quedaron pendientes de que lo analizáramos fue precisamente la función, es decir, la tarea que tenían estos dos personajes. Y realmente, hermano, es una tarea bien fuerte, es una tarea que ellos fueron preparados, destinados, predestinados para esta función, y lo que van a hacer es precisamente una preordenación de lo que el Señor ya había dicho que se iba a hacer por mano de estos dos hombres que definitivamente tienen, hermano, la responsabilidad de traer este mensaje y esta advertencia para el mundo. Recuérdese que estamos viendo que la iglesia de Cristo ya partió, los más que vencedores ya se fueron, ya nos fuimos, ¿verdad? Ya nos fuimos. Entonces tiene una serie de, digamos, varios consagrados, más que vencedores, las primicias. Ellos son arrebatados, y eso es una de las cosas que tenemos que ver bastante claro, hermano, en Apocalipsis capítulo 12, ya cuando entremos al capítulo 12. ¿Por qué? Porque ahí se ve también que una mujer es perseguida por el dragón, es perseguida para devorar al hijo cuando ella diera luz, para devorar al hijo que diera luz. Pero el asunto es que ella se adelanta y da a luz un hijo, pero ese hijo es arrebatado para Dios y su trono. Entonces esta es la primera parte de los arrebatados. Por eso es que la iglesia es arrebatada en varias etapas. Y es donde viene un poquito la confusión teológica a veces, porque muchos dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación, en el arrebatamiento. Otros dicen que se va a la mitad de la tribulación, ahí dicen ellos que es el arrebatamiento, y otros dicen que se va al final de la tribulación. Y entonces vemos nosotros que en realidad todos tienen razón, porque hay un grupo que es seleccionado específicamente para cada una de esas épocas. Y entonces aquí en la iglesia, cuando la iglesia parte, este momento en el cual se va, la función del Espíritu Santo ya no es la misma que cuando la iglesia está presente en la tierra, porque entonces ahí viene una celebración de bodas. Entonces el Espíritu Santo parte y el Hijo, pues ya el Hijo ya se llevó a los suyos. El Hijo ni siquiera viene y pone sus pies en la tierra, sino que se los lleva en el aire. Se reúnen en las nubes y entonces se van, y entonces se realizan las bodas del Cordero. Pero en este momento el Espíritu Santo y el Hijo ya no están, digamos, de una manera activa sobre los moradores de la tierra. Y no podríamos decir nosotros que ya no están, porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno y son Dios y son omnipresentes. Entonces eso significa que ellos están en todos lados, pero ya no están realizando la misma función que estaban realizando cuando era la época de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces viene y leemos nosotros Apocalipsis capítulo 11, que es hasta donde vamos ahorita, donde dice: y daré a mis dos testigos. Dice, entonces se va el Espíritu Santo, pero vienen dos testigos. Y estos dos testigos son los dos olivos de Zacarías capítulo número 4. Son los dos candeleros. Y entonces esto, hermano, aunque nosotros vemos que permanece un poquito la incógnita de quiénes son estos testigos, vemos que trabajan en pareja y que hacen muchas cosas.
Y entonces ahorita lo que vamos a ver es cuál es la tarea de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está. Pero los dos testigos están. ¿Sí? Amén. Vaya pues. Entonces, veamos primero cuál es el propósito. Y estos versos se los presenté yo, pero ahora los vamos a analizar un poquito más detenidamente. ¿Cuál es el propósito detrás de cada testigo? Aquí es donde tenemos que empezar a ver efectivamente la funcionalidad del testimonio que esta gente va a dar. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre, es decir, no puede ser uno solo, por eso es que Dios da dos. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos, mínimo dos testigos, pero de ahí más. 2 Corintios 13:1, es la tercera vez que voy a vosotros, por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Entonces, esto, hermano, del testimonio viene no solamente en una época, digamos, en donde la iglesia está funcionando, que podría ser la época neotestamentaria, ¿verdad? Sino que desde el Antiguo Testamento ya se había establecido que iban a haber para cualquier asunto dos testigos. Y aún podríamos nosotros especular un poquito, si usted quisiera, e ir un poquito antes del Antiguo Testamento. Es decir, en la época preexistencial, en donde ya no habían leyes como tales, pero sí habían principios. Entonces podríamos nosotros asumir, aunque eso tal vez sería estirar un poquito la escritura, ¿verdad? Pero podríamos nosotros asumir que eso de dar testimonio en parejas viene a ser una especie de principio eterno. ¿Por qué? Porque Dios ya había preparado dos testigos. Desde hace mucho tiempo Dios ya los tenía preparados. ¿Para qué? Para que dieran testimonio en el tiempo final. Ok, espero que me haya dado a entender. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Entonces vea, hermano, ellos no están en el tiempo, ellos están en la eternidad. Por eso le digo que esto puede ser un principio eterno. Amén. Yo no sé si usted tiene calor, yo sí tengo un poquito. Bueno. Dice Apocalipsis 11:4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ok, entonces se ve de una manera profética y se ve de una manera en la que se da el cumplimiento en el final de los tiempos. Uno en Zacarías 4 y otro en Apocalipsis 11:4. Ok, propósito. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hermano, ya había un antecedente de poner testigos. Ya había un antecedente. Entonces ya había algo, hermano, en lo cual Dios se había basado para hacer toda su creación. Dice el libro de Job en el capítulo 38 que cuando el Señor estaba creando los cielos y las estrellas, habían testigos. Porque los hijos de Dios dice que se regocijaban. Entonces estaban testificando de alguna manera. Y ahorita le voy a explicar un poco más acerca de las capacidades que tienen los testigos. Ok, Ruth 4:10. He adquirido a Ruth, no a la Ruth, ¿verdad? Sino a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad,
para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, hermano, entonces se llama a testificar a alguien porque se quiere establecer una verdad. Se quiere establecer una verdad. Muy bien. Testigo es una persona que presencia una cosa o da testimonio de ella. Esta definición no sé si ya se la había dado. No, ¿verdad? En especial ante un juez. Una pregunta: ¿usted ha sido testigo de algún caso así, O.J. Simpson o algo así, hermano? ¿Usted ha sido llamado a testificar ante el jurado o algo así, hermano? ¿Usted ha sido testigo de algo, pues? Sí, claro. Sí, hermano, usted ha ido a bodas, ¿no? Usted ha ido a bodas. Usted es testigo. Lo único es que tal vez no ha querido firmar el libro del testimonio. A la corte se va y se firma. Entonces, hermano, el testigo lo que hace es que da fe, da testimonio de algo que él vio, de algo que él, no de algo que le contaron, sino de algo que él puede decir así fue. Porque no se aceptan testigos de segunda o de tercera mano, ¿verdad? Oh, es que a mí me dijo mi abuelito, ¿verdad? Oh, es que a mí me dijo mi tía. Oh, es que a mí me dijo fulano. No, hermano, el testigo dice, son personas de autoridad para que confirmen la verdad de una cosa. Entonces eso, qué importante, hermano, delante de Dios, tener testigos. Nosotros muchas veces somos testigos sin saberlo. O muchas veces nosotros tenemos testigos sin darnos cuenta, pero siempre hay un yo lo vi. Siempre hay un yo lo vi, siempre hay un yo lo supe. Y fíjese que en algunos casos, y no los vamos a mencionar, pero en algunos casos en el Antiguo Testamento se mencionan un tipo de testigos que son prácticamente testigos mudos. Porque fíjense que cuando se va a separar Labán de Jacob, ellos ponen como testigo a un tocón. Y ellos dicen: ponemos como testigo este tocón aquí para que yo no te haga daño y para que tú no me hagas daño. Y entonces lo ponen como testigo. En el libro de los Jueces también se menciona que ponen como testigo a un altar. Dice: este altar es testigo. Entonces hay cosas que testifican simplemente con el hecho de estar presentes. Ok, entonces mire qué importante es el testimonio, ¿verdad? Cualquier cosa por la cual se infiere la verdad de un hecho. Esa es una forma de presentar un testigo. No existen unos requisitos específicos que permitan ser o no ser testigo en un juicio, ¿verdad? En un juicio no se puede decir: oh, es que debe de ser una persona de tal forma o de tal raza o de tal color o de tal edad. No, simplemente lo vio, no lo vio. Se presenta el testigo o pues no se toma en cuenta su testimonio, pero el asunto es que cualquiera puede testificar. Entonces mire, hermano, la función de testificar va más allá del conocimiento. Simplemente con ver, simplemente con estar ahí. Amén. Ok. Muy bien. Dice Isaías capítulo 8, verso 2: y tomé conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me acerqué a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo,
Y el Señor me dijo, ponle por nombre. Mire qué señal más tremenda la del profeta, hermano. Porque está hablando de que Isaías, en primer lugar, entonces aquí vemos que Isaías era casado. Se acercó a su esposa. Y entonces él llamó a 2 testigos. ¿Por qué? Porque él era un hombre señal. Y nos iba a enseñar a nosotros, hermano, que la función de estos 2 testigos es importante porque van a dar fe de un asunto tan delicado como es el nacimiento de un hijo. Y por eso es que aquí se da el nacimiento de un hijo maduro que es arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Ok, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío, Madre mía, la riqueza de Damasco, el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Entonces está testificando el alumbramiento de una mujer. Entonces, oiga esto, estos 2 testigos vienen a dar testimonio acerca del alumbramiento de una mujer. Y ese alumbramiento lo vamos a ver más adelante cuando estemos abordando Apocalipsis capítulo número 12. Porque el alumbramiento de esa mujer habla, hermano, de los hijos maduros, de los hijos arrebatados y de los hijos que se quedan a la gran tribulación. Ok, mire, aquí hay otro testimonio. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Entonces el testigo debe revelar una verdad. Esa es la función del testigo. Decir la verdad. Por eso es tan importante la función de un testigo. Por eso es que si usted no ve nada, no diga yo vi. Mire la función de un testigo. Qué delicada es, hermano. Ok. Entonces, esas son lo que está ahí en Daniel capítulo 9, verso 24. Es parte de la revelación, como estamos viendo el propósito de estos 2 testigos. Es parte de la revelación que va a traer la función de los 2 testigos. Y aquí se lo voy a ir poniendo por si usted no lo ha ido anotando ahí. Pero uno sería el alumbramiento. Testificar del alumbramiento. Apocalipsis capítulo 11, verso 4 en adelante. Y esas 7 cosas. 7 cosas que ahorita se las voy a enumerar ahí para que las pueda ver más claramente. La primera cosa, poner fin a la transgresión. Entonces, cuando estos testigos se vienen a manifestar en el tiempo final, lo que van a estar diciendo es, con su sola presencia, es que se está terminando un ciclo de transgresión. Y por eso es que ellos tienen que ser muertos. Ahorita les voy a explicar cuál es la figura, el trasfondo de esto. Ok, poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, es una de las cosas que van los testigos a marcar claramente. Se termina el pecado. Expiar la iniquidad. ¿Cómo se va a expiar la iniquidad? Se va a expiar a través de un sacrificio. Entonces, todos aquellos que han sido salvos a través del sacrificio de Cristo, entonces van a tener que salir
y aquellos que no han sido salvados van a tener que morir. Entonces se hace una separación entre lo santo y lo profano. Entonces se expía la iniquidad y luego vienen los testigos a anunciar justicia eterna. ¿Por qué? Porque mientras ellos están predicando acá, ya no le puse yo aquí las épocas, pero esas las tiene usted bien marcadas en su corazón. Es que mientras está el testimonio de los dos testigos, hay una época que se llama la gran tribulación, ¿verdad que sí? La gran tribulación, que son 3 años y medio, y entonces 3.5, 3.5. ¿Sí? Entonces aquí va a empezar inmediatamente después de la pretribulación. Va a empezar la predicación de los dos testigos. Entonces ellos van a estar predicando acá, y ellos lo que van a estar haciendo es que van a estar anunciando que se termina la transgresión, que se termina el pecado, que se expía la iniquidad y que empieza una época de justicia eterna. Eso va a venir, porque después de la tribulación, y ya cuando todo eso se termine, viene una época milenial, que también tenemos que platicar un poquito de eso. Luego vienen a sellar la visión, a sellar la profecía. ¿Eso qué está hablando? Las visiones se acabarán, los sueños se acabarán, la profecía se acabará también. ¿Por qué? Porque entonces viene lo real, viene lo eterno. Entonces eso se va a acabar. Y lo otro que van a hacer es que van a ungir el lugar santísimo. Entonces cuando se unge el lugar santísimo, lo que sucede es que empieza a funcionar una época en la cual el templo, como ya se lo he explicado un poquito, ¿verdad? El templo, hermano, es Dios. Y nosotros somos columnas en ese templo. ¿Sí me está siguiendo? Porque estoy yendo bien despacio. Estoy viendo bien despacito, hermano. Y eso es lo que profetizó Jeremías de acuerdo a la función que Dios le había dado. Jeremías capítulo 1, verso 10. Y ahí están todo lo que Jeremías hizo. Porque el Señor le dice: Jeremías, mira, yo hoy te he puesto para 4 funciones de destrucción y 2 funciones de edificación. Arrancar, derribar, destruir, derrocar, pero después ya viene la justicia eterna, sea la visión, sea la profecía, y se unge el lugar santísimo. Entonces eso ya es edificar y plantar. Entonces eso ya viene, hermano, de alguna manera para decirnos a nosotros: estamos entrando en otra etapa. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Vale. Ok. Sí, porque cuando el altar se ungía es porque se iba a empezar a hacer los sacrificios. Cuando se ungía el sacerdote es porque iba a empezar a trabajar como en el sacerdocio. Cuando se ungía el profeta empezaba a fluir como profeta. Cuando se ungía el rey, empezaba el reinado. Entonces eso es como un inicio. Aquí se da cuando termina esto. Ok. Hay una necesidad de 2 testigos. Y aquí es donde yo le mencionaba un poquito acerca de esto, porque se va el Hijo, se va el Espíritu Santo. Y Juan 14:16 dice el Señor: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ellos, hermano, digamos, el Hijo vino
Pero cuando el Hijo se fue, dejó al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se fue, entonces vienen los dos testigos, los dos olivos. Qué cosa más tremenda esa, hermano. Mire cómo Dios tiene cuidado de sus hijos, de su creación. No nos deja solos. La gente que se va a quedar aquí, porque aquí se van a quedar no solamente los mal portados, sino que se van a quedar los ministros que van a trabajar, hermano, bajo, digamos, la cobertura de alguna manera, ¿verdad?, de estos dos testigos, para terminar de perfeccionar a la novia. Ok, Marcos 6:7, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. O sea, el envío que Dios hace es en parejas. 2 en 2. Mejor son 2 que 1. Moisés y Elías fueron vistos en el monte de la transfiguración. 2 testigos, y ahí estaba Cristo. Los testamentos, también 2 testigos, el antiguo y el nuevo, miren, parejas. Y aquí podríamos hacer una lista interminable de testimonios. Solo le puse algunos. Los querubines que estaban sobre el arca del pacto o el arca del testimonio, eran precisamente 2 querubines. En Éxodo 31:18, cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, el Señor le dio las 2 tablas del testimonio. Por eso es que el testimonio de estos 2 testigos no cae bien. Porque los 2 testigos vienen y agarran la ley. Y vienen los 2 testigos a profetizar, y es una de las cosas que vamos a ver más adelante, a profetizar acerca de aquellos que se han quedado acá y que los llaman al arrepentimiento. Y ahí les voy a decir cómo se van a ir escapando cada uno de ellos. Aleluya. Mateo 26:59, todo el concilio procuraban tener falso testimonio contra Jesús, no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2. Entonces, del lado de los falsos también, hermano, hay 2 testigos falsos. Y aquí Juan 1:32 dice: Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. O sea, eso hablando de Juan el Bautista. Pero cuando habla Juan el apóstol, dice: este es el discípulo, hablando él, ¿verdad?, que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque él no dice: y sabemos que mi testimonio es verdadero. No, él dice: sabemos que su testimonio es verdadero. Qué cosa más linda, hermano. Qué cosa más preciosa, porque él no hablaba de parte suya. Muy bien. Veamos aquí entonces qué hacen estos testigos para caerle tan mal a la gente. Estos testigos son tremendos, hermano. La palabra, cuando habla de que ellos profetizan, es la palabra profeteo. Y daré a mis 2 testigos para profetizar. Y entonces ellos vienen, hermano, con esta función, pero la función en el idioma griego es interesante leer esta palabra, porque la palabra profeteo, que habla de profecía, ¿verdad?, quiere decir profetizar. Quiere decir, el diccionario lo traduce: hablar por inspiraciones divinas, predecir eventos futuros, pronunciar, declarar algo que solo puede ser conocido por revelación divina. Mire lo que vienen a hacer ellos: irrumpir bajo un impulso repentino, enseñar, refutar, reprender, amonestar o consolar a los demás.
Aleluya. Entonces la función de estos testigos, hermano, es impresionante. Porque ellos dice la Biblia que si alguien les quiere hacer daño, él tiene que morir. No se les puede hacer daño a los dos testigos. O sea, prácticamente son intocables mientras están profetizando. Mientras están cumpliendo su función, son intocables. Entonces eso ya nos da a nosotros la idea, hermano, de que ellos de alguna manera son una estirpe superior. Por eso es que cuando estaba peleando el rey de Persia, que estaba peleando con el ángel que fue enviado de parte de Dios, y entonces él tuvo que ir a llamar a Miguel para que le ayudara. ¿Por qué? Porque era un principado, porque era una potestad superior. Entonces estos dos testigos son unas potestades superiores. El único que les va a hacer daño, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es aquel que tiene todo el poder que el diablo le dio. Y entonces Dios ya permite que ellos sean muertos. De lo contrario, nadie les puede hacer daño, hermano. Nadie los puede dañar. Muy bien. Tienen poder, dice, para cerrar el cielo. Miren qué poder el que tienen ellos. Durante el tiempo que estén profetizando, ellos van a cerrar el cielo para que no llueva. Y esa va a ser una señal para muchos. Para otros no. Para muchos sí va a ser una señal. ¿Qué otra capacidad tienen estos hombres impresionantes? Tienen capacidad de convertir las aguas en sangre. Y por eso es que algunos lo relacionan ellos con las señales que hizo Moisés, ¿verdad? Y de ahí es donde sale un poquito la tesis de que Moisés es uno de los testigos y Elías es otro. Ok, y eso ya hablamos. ¿Qué otra capacidad tienen? Tienen la capacidad de herir la tierra con plagas. Es decir, que además de ser intocables, ellos pueden maldecir y las cosas se materializan. O sea que va a ser un poder impresionante que Dios les dio a estos hombres. Y esto va muy relacionado con el trato de Dios hacia Israel. Porque Israel es un pueblo endurecido. Y entonces estos dos testigos van a venir para testimonio no solamente de la iglesia, sino que va a venir para testimonio de Israel. Estos dos que están aquí. Y el asunto es que de alguna manera Israel va a estar acá, va a estar gozando de un tiempo de prosperidad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en este momento, que es el principio de la gran tribulación, se firma un pacto, un tratado con el anticristo, que es el que mata a los dos testigos. Ok. Mire pues. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Okay. Vamos a ver qué eventos se dan simultáneamente mientras ellos están profetizando y anunciando y cerrando el cielo y haciendo eso que le dije.
Siempre en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, pero dice que las naciones hollarán la ciudad santa. ¿Por qué? Porque hay un pacto acá, hay un tratado. Y dentro del pacto que va a hacer este personaje, va a cederle parte de la ciudad santa a los paganos. Y entonces por eso es que dice Apocalipsis 11 que va a haber una ciudad que está siendo hollada. Y por eso es que cuando mandan al ángel a medir, le dicen: no midas el atrio, porque ha sido entregado a la gentilidad, a los gentiles. Ok. ¿Qué otra cosa? Se mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Entonces hay un proceso acá. Hay un proceso que eso ya hablamos un poco, hermano. Un proceso en el que se extiende la vara. Y hablamos de las medidas, ¿verdad? El peso. Sí hablamos de eso, ¿verdad, hermano? Yo le puse ahí las medidas que había. Y entonces se mide a los que están acá. Y entonces aquí durante la predicación, eso es lo que estamos analizando en ese slide. Durante la predicación de ellos, ¿qué cosas son las que suceden simultáneamente? Entonces se está haciendo, hermano, una evaluación de aquellos que han alcanzado la estatura. Los que van alcanzando la estatura, ellos, hermano, ellos tienen que ser muertos, porque la única forma de poder alcanzar la segunda etapa del arrebatamiento es a través de la muerte. Qué cosa más terrible, hombre. Ay, Señor, por eso es que, hermano, no se quede, hombre. No es recomendable. Va a haber una persecución impresionante, pero el que sea fiel hasta la muerte, le darán la corona de la vida, pero tiene que ser fiel hasta la muerte. Entonces dice 11:7, la bestia sube del abismo. Entonces, mientras está dando esto, la bestia sube del abismo y entonces se funde el anticristo con la bestia. Por eso es que cuando se habla del anticristo y de la bestia, se habla prácticamente de la misma persona. Entonces, en este proceso es cuando él empieza a manifestarse no como un amigo de Israel, sino como un enemigo de Dios y del pueblo. Entonces es cuando ellos se dan cuenta, y es cuando Zacarías lo describe de una manera bastante más clara. Daniel capítulo 9 verso 27 dice: él hará un pacto firme con muchos por una semana. Eso ya se lo expliqué ahí. Dice: y la mujer, eso está en Apocalipsis capítulo 12, la mujer es sustentada en el desierto. Entonces, esta mujer de Apocalipsis capítulo 12, que ya no sé por dónde ubicarla aquí, pero vamos a ponerla aquí. Apocalipsis 12, ella es sustentada por 1260 días. ¿Por qué? Porque da a luz, pero huye al desierto. Entonces, huye al desierto, digamos, da a luz aquí. Aquí, ¿cómo podemos hacer que dé a luz? Una estrellita, ¿verdad? Da luz. Y huye al desierto. Y entonces es sustentada por 1260 días. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 dice: será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces ya le está anunciando el fin a este inicuo.
pero se va a manifestar en esa época. Entonces aquí empieza la manifestación. Por eso ya ve que las manifestaciones no son buenas, hermano. Porque ahí empieza la manifestación, mire. Del puro diablo, hermano. Ahí el Señor lo reprenda. Ahí, hermano, aquí la cosa va a estar terrible. Por eso es que cuando se cierra este periodo, se oye una voz en el cielo que dice: ay, ay, los que están en la tierra ya se los llevó candanga. Está seria la cosa ahí, hermano. Siempre en Tesalonicenses, pero solo en el verso 3 dice: será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, entonces esto es la misma manifestación, la misma revelación. Entonces los dos testigos traen la revelación de Dios, pero el diablo trae la revelación de su Trinidad. La bestia, el anticristo y el falso profeta se van a manifestar en uno. Se funden prácticamente. Los tres son uno. Ok. Luego en el 7:14 dice: estos son los que vienen de la gran tribulación y han tenido que lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, recuérdese que mientras estaba aquí la iglesia, había una operación que se llamaba Operación Apostasía Generalizada. Apostasía generalizada. Que iba creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, hasta que se dio la manifestación aquí. Entonces, cuando se empieza a manifestar, aquí es el aparecimiento. Y aquí es la manifestación. En este tiempo es la manifestación. No podría poner yo una fecha exacta. ¿Por qué? Porque hasta el clímax de todo esto, hasta donde los judíos lo dejan participar al inicuo, es hasta que él se sienta en el templo. Y entonces él pide adoración. Y entonces ahí se revela el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces, hermano, esta es prácticamente la culminación de la apostasía. Entonces se cumple lo que está en Daniel capítulo 9 que le leyó. Aquellas 7 cosas, en donde se sea la visión, se sea la profecía. Sí me está siguiendo, ¿verdad? Ok. Qué bueno. Gloria a Dios. Entonces mire aquí, Apocalipsis capítulo 11, verso 14. El segundo ay ha pasado. He aquí el tercer ay. El tercer ay se da aquí, mire. Viene pronto. Por eso que no podemos poner fechas, porque, hermano, la Biblia no pone fechas, sino que eventos. Entonces, inmediatamente después de haber pasado por este ay, entonces viene el tercer ay. Y el tercer ay es para aquellos que se quedaron. Aquí ya no debería de haber iglesia, pero todavía hay un remanente. Todavía hay. ¿Por qué? Porque, hermano, porque hay un trato de Israel detrás de bambalinas. Hay un trato que Dios está teniendo con su pueblo. Hay un trato que Dios ya no está tratando con la gentilidad, porque el tiempo de los gentiles se terminó. Pasó el tiempo de los gentiles. Ahorita viene el trato con Israel, y entonces Dios trata personalmente con ellos. Entonces el Señor empieza a aparecérseles a ellos, directamente a su pueblo.
Entonces hay un pueblo todavía aquí que se queda como un remanente muy pequeño, que van a ser ya como el rebusco al final de todo eso. Y entonces esos forman parte de lo que le leí del capítulo 7, verso 14. Estos tuvieron que pasar por la gran tribulación y entregaron sus vidas, lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y eso se van juntando. Eso se van juntando poco a poco, porque no los matan a todos de romplón. Al final sí matan a todos, pero los van acabando poco a poco. Porque uno pensaría que ellos están haciendo cola aquí para morir, ¿verdad? Aquí. Pero ellos los van matando. Ay, bendito Padre Celestial. Espero me esté dando a entender. Ok, Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Y ahorita vamos a terminar. Y las naciones se enfurecieron. Y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces Apocalipsis capítulo 11, verso 18 habla de 7 tiempos prácticamente, que es un tiempo de retribución. Y dice de juzgar a los muertos. Viene un tiempo de juzgar a los muertos. Viene un tiempo de dar recompensa a los siervos, los profetas. Viene un tiempo de dar recompensa a los santos. Hermano, viene un tiempo impresionante. Para nosotros viene un tiempo precioso. Hermano, para nosotros viene un tiempo de recompensa. Aleluya. Gloria a Dios, diga, hermano. O le asusta de recibir recompensa. Hermano, viene un tiempo de retribución. Viene un tiempo en donde el Señor nos va a dar y nos va a recompensar. Por eso no se canse de sembrar, no se canse de hacer el bien, no se canse de extender su mano de misericordia, de ayuda. Dios le va a recompensar. Dios no es deudor de nadie. El Señor, hermano, paga aún más abundantemente de lo que nosotros siquiera podemos entender. Nosotros tenemos un Dios de retribución. Aleluya. Y todos aquellos hermanos que también se encargaron de hacer cosas malas van a recibir su propia retribución. Lo que sembraron, eso van a cosechar. Lo que pasa es que a nosotros, como sembramos tal vez poquito, una semillita, hermano, por ahí, ¿verdad? Esa semilla va a producir una abundancia impresionante. Pero aquellos que sembraron mal van a recibir también males en abundancia. Qué cosa más terrible. Dar recompensa a los santos, recompensar a los que temen tu nombre, recompensar a los pequeños y recompensar a los grandotes, hermano. Aleluya. Pero también destruir a los que destruyen la tierra. Entonces este tiempo es un tiempo tremendo. Es un tiempo de retribución. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Aleluya. Hermano, hoy hablábamos de las granizadas. Ya se me antojó, pero no de esas, hermano. Ay, Señor Jesús, mire, pues este es profético eso, ¿verdad? Mateo 27:51.
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces ese es un final de algo. Mire lo que pasó en Apocalipsis 11 y mire lo que pasó en Mateo 27. Y qué cosa más impresionante, porque en Mateo capítulo 11 lo que está diciendo ahí de ese verso un poquito antes es que los dos testigos se mueren. Se mueren los dos testigos. Quedan en la plaza, o como decía una versión, en el mercado del pueblo, decía, ¿verdad? Quedan tendidos por 3 días y medio, pero a los 3 días y medio Dios los levanta. Entonces, eso es parte del grupo de los arrebatados, que tienen que entregar su vida, pero que son arrebatados. Entonces, mire, los dos testigos, hermano, qué función más impresionante. Ellos vienen a dar su vida, como diciendo, nosotros nos hacemos solidarios con ustedes. Ustedes se quedaron por desobedientes, se quedaron porque no pudieron empacar bien su ropa, ustedes se quedaron por tantas cosas, pero aquí estamos nosotros para ayudarlos. Y ahí es donde se cumple la palabra que el Señor dice: el buen pastor su vida da por las ovejas malcriadas. Y gloria a Dios, hermano, porque si no, ¿quién más hubiera dado su vida por nosotros? Entonces ellos entregan su vida, pero son arrebatados, son llevados. Ya la bestia, el anticristo, el falso profeta, hermano, estaban haciendo fiesta, estaban haciendo un jolgorio, estaban regocijándose. Los que más se gozaban en este momento, cuando los dos testigos son muertos, hermano, los que más se gozaron son aquellos que celebran la fiesta del, ¿cómo se llama? La fiesta del Purim, creo que es, donde ellos enviaban regalos unos a otros, porque había destinado una matanza para ellos, pero lo que se había convertido de matanza a vida era lo que les había dado alegría, hermano. Purim. Entonces les había dado tanta alegría que dijeron: es que estos dos testigos nos habían anunciado de que nos íbamos a morir y todo eso, pero al final se acabaron los dos testigos y contentos. Dice que todos enviaban regalos unos a otros. Lo que no sabían era que eran una señal, eran una advertencia, porque ahora ya no iba a tratar Dios a través de los dos testigos, sino que ahora los iba a llamar Dios personalmente a ellos. Y se les iba a presentar y les iba a decir: bueno, ¿y ustedes qué estaban hablando ahí? ¿Ustedes qué eran esos regalos que se mandaban? ¿Cuál era la alegría que tenían de ver a mis siervos muertos? Oh, Señor, no sabíamos que eran siervos tuyos. Sí, son siervos míos. Y los que mataron antes también. Eso siempre ha sido el reclamo del Señor hacia su pueblo. Y por eso fue que apedrearon a Esteban, porque Esteban le dijo: ustedes no son mejores que sus padres, porque sus padres apedreaban a todos los profetas que vinieron. Se enojaron y lo apedrearon a él, hermano. Así le va a pasar a los dos testigos aquí. Y por eso es que va a haber una gran alegría para esto, ¿verdad? En medio de la manifestación era una gran alegría. Pero lo que está marcando esto es el consumado es de los testigos. Terminamos ahí. No, el tema todavía no. La función de ellos. Porque el velo se rasga y entonces ellos son arrebatados. Pero si usted es cuidadoso y ve que en Mateo 27:51 dice que se rasgó el velo y sucedió algo impresionante.
No sé si tiene el verso 52 por ahí a la mano, hermano. Yo no lo tengo, pero el verso 52 dice: se abrieron los sepulcros, ¿sí? Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Ja! Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Yo no sé si usted había leído ese verso o si su Biblia no lo tiene. Hermanos, se levantaron y aparecieron en la santa ciudad. Y uno diría: hermano, pero ¿y esos qué les pasó? Entonces, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Ellos fueron arrebatados antes. Y entonces aquí es donde le quería yo presentar un diagramita, y ya con esta me despido. ¿Por qué? Porque en los turnos de resurrección, oiga, en los turnos de resurrección siempre nosotros vemos que hay gente que resucitó pero que volvió a morir. Por ejemplo, hermano, tengo aquí en primer libro de Reyes que el hijo de una viuda resucitó pero se volvió a morir. El hijo de la mujer sunamita resucitó pero se volvió a morir. Llevaban un hombre a sepultar y tocó los huesos de Eliseo y se volvió a morir. Es decir, resucitó, salió corriendo, ¿verdad? Y después Lázaro lo levantaron pero se volvió a morir. Pero cuando viene Cristo, Cristo resucitó, porque Él es las primicias. Y después de haber resucitado, entonces salen los santos de Mateo 27:52 y resucitan. Aleluya. Y luego de los santos está usted. Y los otros que murieron, ahí se lo agrandé un poquito, ¿verdad? Es un abrir y cerrar de ojos. Son traspuestos, son llevados, son arrebatados. Y luego es lo que estamos viendo ahorita. Los dos testigos, el cuarto turno de resurrección. Los dos testigos se levantan y son arrebatados. Aleluya. Luego vienen los mártires, hermano. Aquí, todos estos que mueren entre esto y esto, ¿verdad? Y el rebusco. Estos son los del final. El rebusco. Ahí están los versos. Y por último, los pecadores. Pero esos ya no son parte de la primera resurrección. Todos los que le mencioné son parte de la primera resurrección. Estos últimos son parte de la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es para condenación. No hay salvación ahí. ¿Estamos claros? Gloria a Jesús. Bueno, dejémoslo hasta ahí, porque entonces ahorita tenemos que entrar a ver lo de la mujer y el dragón, hermano. Porque dice Apocalipsis capítulo 12: vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con 12 estrellas sobre su cabeza, dice, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Entonces, ahí tendríamos que analizar las tres simientes de la mujer. Eso tal vez más adelante. Las tres simientes de la mujer. Y esto, hermano, prácticamente nos da a nosotros el panorama completo de lo que va a suceder sobre la tierra. Es como, ¿sabe qué, hermano? Como verlo así desde un dron, ¿verdad? Desde arriba, ver las cosas que están sucediendo. Me imagino que así. Yo creo que en un dron se llevaron a Juan el apóstol, hermano.
para que él viera todas las cosas que estaban sucediendo en la tierra. Se las llevaron en el tiempo y en el espacio también, ¿verdad? Muy bien. Póngase de pie, por favor, mi amado, y vamos a hacer una oración. Vamos a dejarlo hasta ahí. El próximo tema, primero Dios, vamos a abordar un poquito más acerca de la señal de la mujer en el cielo, y que el Señor nos ayude y nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús.